de este estudio. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Marcos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el encuentro de Jesús con un paralítico y cómo es que ese hombre primeramente fue llamado hijo por Jesús y después lo sanó, pero sabemos que a través de todo eso él creyó en Jesús y él fue salvo. Y todo eso lo que causó fue que la gente glorificara a Dios. Dios fue glorificado. Y muchos aún temieron al ver cosas como estas que dijeron que nunca habían visto. Los milagros que Cristo hacía era algo que Dios le había dado a él la autoridad para que mostrase su poder y lo que Dios iba a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Ahora Marcos 2, versículo 13. Ahí está hablando sobre el llamamiento de Leví, que su otro nombre pues es Mateo. Pero vamos a leer ahí Marcos 2, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ahí vemos claramente, anteriormente, y aquí está hablando en el contexto, y lo que leímos, como dije la semana pasada, fue cuando Jesús sana a un paralítico. Después aquí en el versículo 13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Eso fue lo que sucedió en Marcos 2. Y ahí habla donde que él estaba en la casa y estaba la casa llena a reventar y no cabían más las personas ahí para escuchar a Jesús que él que enseñaba. Jesús ahí estaba predicando y aquí él sigue haciendo lo mismo. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y aquí podemos ver, mis amados, que la gente seguía viniendo a Jesús y él continuaba con su prioridad o con su llamado o con su propósito, que era ¿qué? La enseñanza, que era la predicación de la palabra. Jesucristo nunca se desenfocó de esto porque él bien sabía que pecadores, perdidos, enfermos tenían que ser salvos. Y aquí vemos que él sigue haciendo lo mismo. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Versículo 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Esto sucedió, como dije, después de que Jesús perdona, salva y sana al paralítico. Y esto fue lo que estudiamos el miércoles pasado. Pero Jesús aquí ve a un hombre sentado. Mira a Leví, que es el mismo Mateo. Él estaba en el lugar de los recaudadores de impuestos, donde los judíos hacían su trabajo en nombre del Imperio Romano. Ellos trabajaban para el Imperio Romano. Ellos eran como que ellos eran personas que los judíos tenían que pagar, digamos, sus impuestos o las taxas, y ellos se encargaban de recogerlo. ¿Para quién? Para el Imperio Romano. Y ellos cobraban los impuestos de su propia nación. Así que ellos estaban trabajando para Roma, quienes lo tenían a los judíos bajo ¿quién? Bajo opresión. Pero esto era un trabajo donde se ganaba mucho dinero, los publicanos. Pero algunos sí eran y cobraban lo justo, pero otros eran estafadores. Por ejemplo, Zaqueo. No sé si han leído quién era Zaqueo. Vayamos a Lucas 19. Lucas 19, versículos 1 al 10.
Lucas 19, comenzando con el versículo 1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y no solamente eso, dice, y rico. Esa profesión era algo que traía mucha ganancia para estas personas que eran los publicanos. Así que él era el jefe de los publicanos y rico. Él estaba quizás en un puesto muy alto. Era el jefe y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Imagino que era como yo, bajito, no era muy alto, pero él quería ver quién era Jesús, pero había un impedimento. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Jesús, él bien sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces él subió a un árbol porque él quería ver quizás al que de él había escuchado y tenía curiosidad. Vamos a ver quién es este Jesús, a quien mucha gente sigue. Él enseña y hace milagros. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Y yo me imagino que Jesús, pues siendo Dios mismo, él sabía que Zaqueo estaba en ese árbol, arriba. No creo, y no dice aquí la escritura que Zaqueo le gritó, Jesús, mírame, aquí estoy. Pero Jesús bien sabía que ahí estaba él. Ahí podemos ver el atributo de Dios, su omnisciencia. Él lo sabe todo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí vemos que Jesús le dio una orden a este hombre como lo hemos visto en las Escrituras. Él primeramente le dio una orden a los primeros 4 discípulos, a los pescadores, y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esos hombres, ¿qué hicieron? Al instante dejaron todo y le siguieron. Y vemos que cuando Jesús habla, mis amados, nunca hay resistencia, sino que su llamado es eficaz. Y no hay quien se oponga a ello. Y aquí vemos que él dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él aquí está dando una orden a este hombre, a este jefe, a este rico. Y eso es lo que Jesús le dice. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar o a hospedarse con un hombre pecador. Miren cómo es que la gente tenía a este hombre a Zaqueo como un hombre pecador, como un traicionero, un traidor a su propia nación, porque él era el jefe de los publicanos y era un hombre rico que trabajaba ¿para quién? Para el Imperio Romano. Él le cobraba los impuestos a su propia nación. Entonces, estos hombres eran vistos como viles pecadores, como de lo peor. Así que la gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y se imaginan las palabras que dirían, mira Jesús, el que sana, el que muestra mucho amor, pero se junta con este Zaqueo, con este pecador. ¿Cómo es posible? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces más, dice, si yo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar. No solamente lo que yo le defraudé, sino 4 veces más. Y aquí quizás, aquí en este hombre había un arrepentimiento. Al él decir, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno,
se lo voy a devolver 4 veces multiplicado, 4 veces. Si fueron $1,000, por ejemplo, bueno, él le va a dar, ¿cuánto? 4,000. Y aquí vemos quizás un corazón ya cambiado, regenerado, transformado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que aquí vemos que este hombre, quizás él sí defraudó. Como dije, quizás habían unos publicanos que eran justos, que no tomaban ventaja de otras personas, pero este hombre quizás sí lo hizo. Y por esa causa es que lo tenían como un hombre pecador. Pero lo que dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto ya estaba orquestado por el Dios soberano, que Jesús pasase por ahí y llamase a Zaqueo. Y Jesucristo lo llama. Ven, baja, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Así que quizás este hombre fue salvo, porque Jesucristo bien sabía que estaba perdido, sin esperanza, sin salvación. Pero Cristo a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué causaba todo esto? Por esta causa los publicanos eran despreciados y odiados por muchos judíos. No los querían en lo absoluto, especialmente en Palestina por causa de su conexión con los gentiles y el opresivo gobierno romano. Por esa causa eran odiados. Pero al Jesús ver a este hombre tenido como un miserable por muchos, a Mateo o a Leví, le llamó. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Qué hizo Leví? Regresemos a Marcos, capítulo 2, versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí vemos que el llamado de Cristo es eficaz. Y como dije, no hay nadie quien se oponga, quien se resista. Cuando Cristo llamó a pecadores, a personas, le siguieron. Y aquí sucedió, como dije, lo mismo que sucedió con los primeros 4 discípulos o los primeros 4 hombres que Jesús llamó a los pescadores. Ellos al instante dejaron todo y le siguieron, no importando su oficio. Y como el trabajo de pescadores, pues ese oficio en ese entonces era algo, digamos, de gran importancia. Y quizás era una profesión donde se ganaba mucho dinero. Y dejaron todo ellos para seguir a Jesús. Mis amados, aprendamos que la palabra de Cristo es poderosa, no solo para hacer un llamado eficaz, pero también para salvar por medio del Espíritu, para convertir a pecadores en discípulos. El llamado de Cristo es para convertir a pecadores en discípulos a pesar de sus malos deseos pasados, presentes y futuros. Porque Dios bien sabe que seguimos siendo pecadores. No somos perfectos, ni aun cuando llega la salvación a nuestras vidas. No somos perfectos, vamos a seguir pecando porque el pecado muere en nosotros. Recordemos que Dios salva solo por gracia y no por ninguna buena obra o ni ningún buen mérito humano. Mateo y Zaqueo no habían hecho ninguna buena obra para ganarse el favor de Dios, o hicieron algo ellos. ¿Acaso ellos hicieron algo que Jesús se quedara asombrado? ¿Alguna buena obra? Ninguna. Esos hombres eran vistos como pecadores, como traidores,
pero por la misericordia y la gracia de Dios es que ellos fueron llamados por Cristo. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿En casa de quién estaba Jesús sentado a la mesa? Vayamos a Lucas 5. Aquí nos explica un poco mejor en casa de quién estaba Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Dice, y aquí está hablando sobre lo mismo, el llamamiento de Leví. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién le hizo el gran banquete? A Jesús. Le hizo gran banquete. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Aquí vemos que Jesús estaba en casa de Leví, de Mateo. Él le hizo un gran banquete en su casa. ¿Por qué? Porque él tenía el dinero necesario, o estaba muy bien él monetariamente para él poder hacer un gran banquete. Y él invita a Jesús. ¿Y quiénes más estaban ahí en casa de Mateo? Muchos publicanos que eran personas que tenían el mismo oficio que él, recaudadores de impuestos y pecadores juntamente con Jesús y sus discípulos, por la razón que muchos le habían seguido. Así que Mateo no solamente invitó a Jesús, sino también a quienes, a sus discípulos también los invitó. Aquí vemos que el corazón de él quizás fue ahora el dar, al igual que Zaqueo, que la mitad de sus bienes iba a dar a los pobres, dijo Zaqueo. Y aquí vemos a Mateo ahora que él le invita no solamente a Jesús, sino a otros publicanos, quizás sus compañeros de trabajo. ¿A quién más? A pecadores y a los discípulos de Jesús. Aquí vemos un corazón dadivoso. A un Mateo diferente, cambiado, transformado por el poder de Dios. Quizá los demás publicanos eran amigos de Mateo y él tenía la intención de presentarles a aquel que lo había llamado con tan solo una palabra: sígueme. Quizás él les quería presentar a ese Jesús. Él quería y tenía ese deseo y ese anhelo que ellos también fueran cambiados por el poder de Dios. Eso mismo hacen muchos creyentes al momento de su conversión: hablar de Jesucristo a sus familiares y amigos. ¿Quién de aquí le pasó eso cuando se convirtieron a Cristo? Cuando llega la conversión, mis amados, tenemos ese deseo, ese anhelo de querer compartir de ese Jesús con los perdidos. Eso mismo me pasó a mí después de mi conversión, pero no sabiendo que sería criticado y aborrecido. Y aún mi padre me dejó de hablar, digamos así, bien por casi un año. Pero eso es lo que sucede cuando alguien es cambiado y transformado por el poder de Dios. Cuando la conversión llega a una vida de un pecador, ese pecador tiene el deseo de compartir de Jesucristo con los demás. Pero todo eso conlleva ¿qué? Rechazo, crítica, y al decir, te lavaron el cerebro. Pero es que hemos sido cambiados y transformados por el poder de Dios.
Sí, aquí vemos a este hombre, a Mateo, que invita no solamente a Jesús, sino también a sus discípulos, a otros publicanos y a otros pecadores del montón. Versículo 16, ahí de Marcos 2. Marcos 2, versículo 16. Dice, y los escribas y los fariseos, por supuesto, no tenían que faltar esos hombres religiosos. Una y otra vez ellos ahí estaban, sin ser invitados, quizás estaban ahí por la ventana o a la afuera de la casa de Mateo. ¿Solamente para qué? Para criticar y juzgar a Jesús. Aquí vemos de nuevo a los famosos escribas y fariseos, a estos hombres religiosos. Pero aquí dice que ahí estaban ellos. Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Le preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ahí estaban ya comiendo, ellos estaban compartiendo los alimentos. Y Jesucristo era un hombre que le gustaba mucho esto. Y por esa razón es que nosotros, después de las reuniones, es que solemos compartir los alimentos, juntarnos, y esto edifica al creyente, mis amados. Por esa razón es que quizás a veces los enfade, pero es algo necesario. Si la iglesia primitiva lo hacía en casas, pues también nosotros debemos de hacerlo aquí en casa. Amén. Pero al estar a la mesa consistía en reclinarse a nivel del suelo, apoyando en un codo y con los pies extendidos en el piso, la postura tradicional judía en las comidas. Así es como ellos comían o comen quizás todavía, pero en ese entonces ellos no solían tener sillas como nosotros, sino que estaban abajo, estaban casi recostados para comer, y así es como estaba Jesús con esas personas. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo a los escribas y fariseos, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Recuerdan Lucas 18? Versículo 9, la parábola del fariseo y el publicano. Jesucristo aquí usa la misma palabra, la palabra, dice justo. Lucas 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesucristo aquí les está dando y hablando una parábola a los que se creían justos ante los ojos de Dios y se creían mejores personas que otros. Jesucristo les dice eso. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí estamos mirando un fariseo y un publicano, ¿como quién? Al igual que Mateo y Zaqueo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí vemos que lo mismo que este publicano en esta parábola estaba haciendo, hablando y criticando al publicano, lo mismo estaban, salud hermana, lo mismo estaban haciendo los escribas y fariseos al ver a Jesús que estaba comiendo en casa de ¿quién? De Mateo, con sus discípulos, con otros publicanos y con pecadores. Y aquí vemos la misma actitud religiosa, farisea, de parte de estos hombres. Y este hombre dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo,
sino que se agolpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos que Jesús aquí les relata esta parábola a hombres que se creían justos, buenos, perfectos. Regresemos a Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero Jesucristo bien sabía que no había nadie justo. Fuera de él, no había ser humano que fuera justificado ni aún por las buenas obras. Lo que Jesús les dice a estos hombres es que los sanos no tienen necesidad de ir en busca de un médico, ¿o sí? Alguien sano, que no tiene complicaciones de salud, alguna enfermedad, ¿para qué va a ir al médico? Es obvio que no. Por la razón que en ellos no hay ninguna enfermedad o condición física alguna, sino los enfermos. Ellos ciertamente sí necesitan de un médico para ayudarlos a sanar. Un enfermo necesita un medicamento, tiene que ir al doctor, a la clínica, al hospital, porque necesita ser sanado. Jesús después le dice que él no había venido para llamar y sanar a los que se creían estar sanos, que eran justos, perfectos, sin pecado, y que en ellos había una espiritualidad perfecta. Ellos se creían espiritualmente buenos. Al ellos conocer las escrituras, se creían rectos, mejores que los demás. Y cuando Jesús dice esto, él se refiere irónicamente a los hipócritas, escribas y fariseos. Cuando él dice justos, no he venido a llamar a justos, él está hablando de estos hipócritas, de los escribas y fariseos, porque eso es como ellos actuaban, como hipócritas, personas de doble cara. Jesús dijo: he venido a llamar a pecadores. ¿Para qué? Para ser sus discípulos, sanarlos de sus pecados y para salvarlos. Para eso vino Jesús. Después, para que ellos pudiesen predicar el evangelio, y no solamente eso, sino también para padecer, sufrir por causa de su nombre. A eso vino Cristo. Jesucristo no vino a llamar a justos, a personas buenas, amigables, que quieren a todo mundo. No por eso es que uno se va a salvar. ¿Es por medio de qué? De la fe, creyendo en Jesucristo. Así que Jesucristo le hizo un llamado a quién? A un hombre despreciable, a un hombre que lo tenían como un traidor, porque él miraba la necesidad en este hombre. ¿Y por qué Jesús o Dios, por qué va a salvar a alguien despreciable y por qué no va a salvar a alguien como estos fariseos escribas? Porque ellos aparentaban ser lo que no eran. Se creían espiritualmente mejores que los demás. Y en sus vidas de ellos solamente había el criticar y el juzgar a los pecadores, a los publicanos y a Jesús y a sus discípulos. ¿Qué le dijeron en otra ocasión? Señor, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Ahí estaban ellos nada más mirando qué es lo que hacían mal. ¿Y qué les responde Jesús después a ellos? No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Ellos eran muy estrictos para guardar las leyes o las costumbres judías, pero sus corazones no habían sido regenerados, transformados, cambiados.
Eran hipócritas. Así que, ¿qué podemos aprender de este encuentro de Jesús con Mateo? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que el llamado de Jesús es eficaz. Esto significa cumplir el propósito de Dios y hacer su voluntad. Cuando Dios cambia a una persona y la transforma, Él mismo va a perfeccionar a esos que ha salvado. Vayamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Dice Pablo, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice ahí el apóstol Pablo, que él está convencido, está seguro, tiene una certeza que el Dios que ha comenzado en el creyente la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso no depende del hombre, sino que todo esto depende de Dios. Si Dios salva a un pecador, todo esto es de principio a fin, es obra de Dios. No depende del hombre. El llamado de Jesús hacia Mateo y a Zaqueo, a los pescadores, ¿dependió de quién? De Jesús. Romanos 9:16. Dice lo siguiente. Aquí está hablando sobre la elección de Israel y sabemos bien que Dios también, mis amados, elige a los que van a ser salvos. Y vemos que la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. ¿Acaso en estos ejemplos en la Biblia miramos que alguien buscó a Dios? Bueno, Zaqueo él quería ver a Jesús, pero como dije, ya estaba orquestado esto y Jesús le dice, es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo no le dijo a Jesús, Jesús, ven a mi casa. No, él le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. No depende del hombre. El llamado, la salvación, no depende del hombre, sino depende de Dios. Él es quien tiene misericordia por su gracia. Es lo que podemos aprender de esto. Número 2, cuando Cristo llega a una vida, Él la transforma y la persona que ha sido transformada desea hablar y compartir de Cristo con los incrédulos. Así que si tú te dices ser creyente, pero en ti no hay el compartir el evangelio con alguien más, entonces es algo para meditar si eres creyente o no. Si te avergüenzas del evangelio de Jesucristo, entonces ahí quizás hay dudas o es una evidencia de que no has nacido de nuevo o no eres creyente quizás. Pero Mateo, ¿qué es lo que él hizo? Hizo un gran banquete, no se avergonzó de Cristo. No se avergonzó de invitar a otros pecadores, a otros traidores a comer con él a su casa. ¿Por qué no invitó a los escribas y fariseos? Porque esos hombres lo despreciaban a él. ¿Qué hizo la mujer samaritana?
el leproso, el ciego, el apóstol Pablo, después de que Cristo llegó al encuentro con ellos, ¿qué hicieron ellos? ¿Se quedaron callados, mudos? ¿Se avergonzaron? ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron y anunciaron a Cristo. Ese es el Mesías. Él me sanó. El apóstol Pablo, después de que recobró otra vez la vista, fue y predicó. Eso es lo que causa, lo que pasa después de la conversión. Y ahí es donde se va a ver si es una conversión genuina o no. Mis amados, un cristiano verdadero nunca se avergonzará de su Señor. Como dije, Mateo hizo un banquete, invitó a los publicanos, a los pecadores, a Jesús, sin temor a lo que la gente diga. Lucas 12. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Lucas 12, 8 al 9? Y es lo último que voy a leer. Lucas 12, 8 al 9. Aquí está hablando sobre el que me confesare delante de los hombres. Y no solamente es profesar o de palabras, porque muchos lo pueden hacer fácilmente. Pero confesar delante de los hombres implica un buen testimonio, vivir lo que el supuestamente creyente profesa. Muchos pueden decir soy cristiano, pero actuar como los del mundo. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de sus ángeles de Dios. Ahí Cristo va a decir, este es mi amado Hijo. Este es por quien yo pagué. Por él morí. Lo compré a precio de sangre. Cristo dirá, este es mío, es mi propiedad. Está sellado con el Espíritu Santo. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Lo recibió, lo invitó, se gozó. ¿Qué hizo Zaqueo? Lo recibió con gozo. Fue corriendo a Cristo. Así que esto está para meditar en nuestras vidas. ¿Cómo es que vivimos nuestro cristianismo? ¿Hablamos de Cristo o nos avergonzamos de Cristo? Si Él es nuestro Señor, debemos de gozarnos y alegrarnos de que Él es nuestro Señor y anunciar a los pecadores, a los incrédulos, que Él es nuestro Salvador y que Él puede también salvarlos a ellos. Este era el deseo que Mateo tenía. Quizás él miraba a sus compañeros de trabajo, ellos son despreciados, no nos quieren, pero ahora llega este Jesús y nos trata con amor, con misericordia. Pero no, Cristo no anduvo con los pecadores para él vivir como los pecadores, sino para compartir con ellos la palabra y para salvarlos. Porque él sabía que necesitaban de un médico en lo espiritual. Este es Jesús, este es Cristo. ¿Se imaginan después? La gente que estuvo ahí quizás escucharon después de que Cristo fue crucificado y ¿qué dirían ellos? Lo hizo por amor. Quizás dijeron, yo conocí a ese Cristo, nunca pecó, nunca actuó como los escribas y fariseos, pero fue crucificado como siendo un vil malhechor, un vil criminal, como un publicano, como un pecador. Quizás Mateo dijo, yo merecía morir y ser crucificado en esa cruz. ¿Se imaginan Zaqueo? ¿Qué diría él? Ese Jesús que posó conmigo, fue crucificado,
pero no lo merecía. Sí, espero que eso sea de edificación, mis amados, para reflexionar cómo es que vivimos nuestro cristianismo. Amén. Oremos. Padre.